RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando para ustedes desde la gerencia general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, César González, y en la conducción de este espacio, Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden oírnos y vernos a través de Periscope. Nuestra cuenta @RCR750, @RCR750. Y pueden escuchar en diferido en lacavilla.com y a través de nuestro canal de YouTube, el de la estación Radio Caracas Radio. Allí consiguen todos los programas anteriores. Han circulado por servicios de mensajería de telefonía móvil, el WhatsApp, incluso por las redes sociales también, audios que relatan cierto malestar en algunas empresas del Estado, y específicamente en el caso de PDVSA. Y por malestar me refiero a la visión que tienen los trabajadores de la economía del país, porque a fin de cuentas venezolanos son, ¿no? Independientemente de que trabajen para el Estado venezolano, en este caso para el chavismo, son venezolanos que tienen que comprar alimentos y medicamentos, que tienen que pagar facturas, que tienen que pagar cuentas, que tienen que ver por sus familias y todo lo demás. Entonces, en PDVSA, según estos audios, se estaría presentando un problema porque, bueno, a pesar de que en tiempos pretéritos PDVSA era una industria y una corporación que pagaba muy bien a sus empleados, y esto nos remonta a la época de la llamada meritocracia y todo lo demás, donde, bueno, gente muy calificada trabajó en PDVSA en todas las áreas, porque PDVSA tiene distintas, dado que es una empresa que se dedica no solo a explotar petróleo, sino que además a las labores de prospección, de investigación, e incluso a la exportación del petróleo. Bueno, había unos profesionales de diversa gama allí, ¿no? Y era una industria que tenía fama de pagar muy bien. De hecho, yo siempre he escuchado los cuentos de que hace muchos años atrás, si de algo se acusaba a PDVSA, de que era muy difícil de entrar a trabajar en PDVSA. Y de que se creaban roscas, pues como todo en todo centro de poder, donde además usted tiene unos salarios que son buenos, pues que la gente disputa esos puestos de trabajo, y quienes están trabajando en la empresa, si es que logran ingerir de alguna manera en los procesos de selección de nuevo personal, bueno, se procuran para sí esos cargos, para familiares, amigos y todo lo demás. Eso es un cuento que uno escuchaba siempre, que no, es una rosca que tienen allí. Eso era algo que se decía. ¿Qué pasa ahora? Que, bueno, dicen, según estas personas que trabajan en PDVSA, que es que no pueden costearse la existencia ni siquiera. Y sobre esas denuncias de PDVSA, Daniel Lara tiene una opinión que nos ha enviado gentilmente hoy nuevamente desde Alemania. Como ustedes saben, Daniel está allá y nos va a estar enviando día tras día editoriales sobre temas puntuales
con su comentario, ¿no? Hasta que podamos tener una comunicación efectiva y podamos tenerlo al aire nuevamente en el programa para hacer el programa de la manera normal, habitual que siempre lo hacíamos. Vamos a escuchar qué dice Daniel Lara sobre las quejas de los empleados de PDVSA. Con Ciudadanos, y así nos va. Saludos a todos, feliz miércoles para todos en esta maravillosa tarde que acá en la ciudad de Leipzig, Alemania, estoy viviendo. Un clima benevolente, debo decirles, el frío ha sido leve conmigo, no tanto como para decir que me siento en La Guaira, pero han estado 12 grados con un solazo todo el día y ha sido de verdad una bendición para los que no estamos acostumbrados a este frío. Les saludo desde acá, les reitero mi disposición a seguir con ustedes por esta vía mientras soluciono algunos problemas tecnológicos. Pero bueno, acá estamos, acá seguimos. Quería comentarles a ustedes y a ti, Neomar, seguramente será un tema que podamos tratar. Cómo se ha viralizado a través de WhatsApp y a través de las redes sociales informaciones supuestas de presuntos empleados de PDVSA que indican una paralización de las actividades de la empresa, la principal empresa petrolera del país. Hablan de taladros parados, hablan de las penurias que están viviendo los actuales trabajadores de PDVSA y todo lo demás. Yo escuché con atención los audios, entiendo que la información puede ser veraz, por lo que uno más o menos conoce, pero de la misma manera debo decir que sentí muy poca conmiseración, porque esos actuales empleados de PDVSA deben entender que ellos fueron utilizados para la destrucción de esa empresa cuando se inició la jornada de destrucción que arrancó en el año 2002 con la expulsión de los trabajadores cuando arrasaron con la meritocracia en PDVSA. Por lo tanto, los actuales trabajadores de poco pueden quejarse porque ellos fueron el instrumento para esa destrucción, número uno. Y número dos, las penurias que ellos están pasando son las penurias que tienen rato pasando cientos de venezolanos. Ellos no son una casta distinta. Pero es una voz de alerta lo que se lanza, porque es una señal de que en efecto la principal empresa petrolera de Venezuela, y que fue una de las principales empresas petroleras del mundo, está hoy en una situación calamitosa que en muy poco puede rescatarse. Quizás habrá que hacer una nueva empresa petrolera algún día, si es que acaso dejan algo de la industria del negocio petrolero en Venezuela. Sin embargo, es necesario ver eso que está ocurriendo e indicar algo que es importante, que si el año 2017 fue difícil, parece que con una paralización de PDVSA prácticamente por completo, lo que viviremos en el año 2018 puede ser infinitamente peor a lo que se vivió en el año 2017. Por lo tanto, hay que hablarle claro a la gente y no traficar esperanzas, sino decirle claramente a la gente lo que está ocurriendo, buscar información veraz sobre lo que ocurre dentro de PDVSA y poder decir a la gente que hay menos recursos de los que hubo el año pasado y que lo poco que hay, por supuesto que se lo van a robar y van a terminar de arrasar con lo poco que queda de nación. Eso es importante que lo sepamos y que lo tengamos siempre presente. Desde acá, desde la ciudad de Leipzig, Alemania, siempre pendiente de lo que ocurre en Venezuela y siempre pendiente de comunicarme con ustedes. Daniel Lara Farías desde acá. Y por supuesto, Neomar, espero que podamos seguir conversando sobre el tema petrolero. Quizás sea bueno conversar con algunos de los expertos que tantas veces nos han permitido analizar el tema y la marcha del negocio en Venezuela. Seguramente tendrán mucha mejor información de la cual nosotros podamos precisar en este momento. Un saludo, un abrazo para todos y seguimos siempre en sintonía. Y sí, PDVSA, yo hablaba ayer que PDVSA en un país en el que poco se produce, en un país en el que, mejor dicho, nada se produce, porque independientemente de los pocos empleos que aún se respetan en este país y en el que hay gente que todavía trabaja, porque es verdad, la gente, yo en modo alguno diría que el venezolano no le gusta trabajar, que no se, digamos, que el trabajo no tenga consecuencias sobre la economía nacional, es decir, que no modifique sustancialmente nuestro Producto Interno Bruto, de que nuestro proceso de crecimiento económico no tenga nada que ver con la carga de esfuerzo que pone la gente día a día, es otra cosa. Pero la gente trabaja, gente que trabaja muchísimo en este país. Pero que yo decía ayer el hecho de que en Venezuela actualmente trabajar o no trabajar da lo mismo. ¿Y por qué yo decía esta cosa que puede sonar tan lapidaria, tan antipática, tan fuerte? Bueno, porque
si usted se va a confrontar con otros países, a confrontar en términos de compararse, ¿no? En términos productivos, ¿cuál es el gran producto nacional de Venezuela que está en los mercados internacionales? El petróleo. Ahí no hay más nada. Usted no consigue, yo lo decía el día de ayer, no consigue ni siquiera algo parecido a lo que son los países de Centroamérica o lo que es el Ecuador, que se dice no, que son países que viven de la exportación de plátanos, de bananos, de cambures. Y entonces mucha gente tacha y tilda despectivamente a estos países porque son países, les llamaban países bananeros. Bueno, pero tú estás poniendo un producto tuyo que tiene una primerísima calidad en el mercado internacional, lo estás vendiendo muy bien y eso te genera unos ingresos importantes. Y hay unos trabajos, digamos, productivos asociados. La persona que cosecha, el que fabrica los fertilizantes, el que fabrica los insecticidas, el que fabrica el envoltorio, las cajas donde se envía todo eso. O sea, hay una cadena productiva de montaje, como llaman, en los procesos productivos. Una cadena de montaje de productos. En el petróleo quizás también. Usted tiene distintas labores para llegar a esos barriles de petróleo que se mandan allende nuestras fronteras, ¿no? Pero el petróleo tiene la particularidad de que usted no lo trabaja. Más allá de refinarlo en productos finales, terminados, más allá de obtener gasoil, querosén, gasolina, el petróleo está allí, en el subsuelo. Y por eso se dice que los proventos que genera el petróleo son una renta. Porque están allí, usted genera beneficios de algo que no está trabajando realmente. Que independientemente que hay unos procesos, digamos, de refinación, de transporte, de prospección, de investigación de nuevos yacimientos y todo lo demás, está allí. No, usted mete, por decirlo, bueno, y el famoso cuento, ¿no? Del reventón y todo lo demás. Usted perfora el subsuelo o perfora la parte superficial de la tierra y mana el petróleo. Ya la figura es de suyo ilustrativa, pues usted no está trabajando eso. Y yo decía ayer que el país depende básicamente de eso. Yo no estoy diciendo ninguna novedad. Y que cuando tú tienes un país que depende básicamente de eso, bueno, donde no hay otros trabajos, el problema ni siquiera es que no hemos diversificado la economía y que eso sea malo per se, sino que es que el único producto importante que tú tienes no involucra a los demás sectores productivos de la sociedad. Y que lo que más o menos queda parecido a algo importante dentro de la economía nacional es el sector comercio. Y ya vemos cómo le está yendo al sector comercio, ¿no? Lo otro es quizá el sector bancario. Y ya vemos las amenazas que hay siempre, los rumores y las cosas sobre la independencia o no que tenga la banca privada en el país. Pero básicamente es eso. Más allá de eso no hay un gran producto que usted pueda apreciar. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, que se da este fenómeno que además relata Daniel y que concatena con eso el hecho de que ese, que es tu especie de vitrina frente al mundo, tu producto estrella, bueno, tiene unas lesiones tremendas en cuanto a la corporación que lo produce, que lo comercia, pues, que es PDVSA. PDVSA tiene unos estados financieros calamitosos, pérdidas enormes, se han visto en los últimos años. Creo que el balance del año que cerró, el año 2017, era el que publicaban, que además que digamos, las cifras que se publican en este gobierno siempre son víctimas de caer en la sospecha, porque uno nunca puede creer todo lo que dicen, pero lo que publicaban ya daba números rojos. Y ya arrojaba, y de hecho esa era una de las quejas en el desierto de Rafael Ramírez. Ya se decía, esto ya afirmado por organismos internacionales, que la producción petrolera de Venezuela había disminuido, que estaba en torno, creo que a los 2 millones de barriles, que había caído por primera vez en mucho tiempo a menos de 2 millones de barriles diarios. Y Ramírez dice, yo en un momento llegué a montar la producción de PDVSA en más de 3 millones de barriles diarios. Entonces, por ahí se iba, ¿no? También para un poco defender a lo que fue la niña de sus ojos en su momento. Pues Ramírez manejó PDVSA como le dio la gana. Pues. Estuvo manejando PDVSA muchos años. Y eso es así. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de cosas, usted dice, una economía monoexportadora, monoproductora, y que además ese producto que hace tiene tantos problemas puertas adentro, bueno, lo que puede esperarle usted es el desastre.
Y es lamentable, pero es la verdad. Como desastroso y lamentable es algo que voy a comentar a la vuelta de la pausa. No había visto que se nos ha ido tanto el tiempo tan rápido. Vamos a ir a la pausa comercial. Y vuelvo con unas declaraciones en Twitter, pero declaraciones al fin, de un concejal del Nuevo Tiempo en el estado Zulia, que aboga porque cierren a Twitter en Venezuela. Él no quiere saber nada de Twitter. Vamos a ver cómo es esa película a la vuelta del corte comercial. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Les vamos a mandar un gran saludo a todos nuestros amigos de el eje Guarenas-Guatire, sobre todo a la gente de Guatire, en el centro comercial Vista Play, que me dicen, la mayoría de los negocios en el Vista Play no dejan de escuchar RCR y Así Nos Va. Entonces, mándales un saludo. Eso me lo mandó a decir el líder de la poblada de los guatireños, el señor Gabriel. Así lo dejo en misterio. Gabriel, un gran abrazo y un abrazo a todos los guatireños que están en sintonía de RCR. Bien, el otro señor, Albert José González, que es concejal del municipio de Lagunillas, en el estado Zulia, dijo lo siguiente ayer en Twitter. Deberían cerrar Twitter en Venezuela, a ver si por tanto imbécil deja por fin de atacar a la unidad por todos los flancos, haciéndose pasar como parte de la misma. Yo no sé con quién agarró la rabieta, Albert. Pero si usted dice, bueno, este es el concejal que tenemos y este es el concejal que nos puso allí el Nuevo Tiempo, y el concejal del Nuevo Tiempo parece que simpatiza con la idea de que callen a todo el mundo, pues que le pongan una mordaza en la boca a todo el mundo en Twitter. Uno dice, bueno, ¿y qué queda para los demás? Hay mucha gente que en realidad le gustaría que todo el mundo se callase un día y que nadie dijese nada de nadie. Y que los políticos hiciesen y deshiciesen a su placer. Pero bueno, lamentablemente hay algunos que nos dio por ser piedrita en el zapato, ¿no? De los políticos. A veces en demasía, y yo lo reconozco, a veces a uno se le pasa la mano sin necesidad, porque uno también es humano y se desboca por, digamos, por algún sentimiento que pueda tener, alguna indignación que le cause una actuación puntual de un político. Pero a veces uno dice cosas que hay que decirlas. Entonces yo no entiendo cuando estos señores creen que, yo no sé si, yo no sé si es que se cree Winston Churchill, que además es inapelable, ¿no? Es incuestionable. Yo me imagino que es un hombre que tiene una carrera formidable en la política y que no tiene ni una mancha. Pero yo le digo a Albert de todo corazón, y allá hablando en serio, que seguro que no me está escuchando porque está allá en el Zulia, pero bueno, la gente del Nuevo Tiempo, mucha gente escucha este programa, que lamentablemente la política y la política en el siglo XXI es
esencialmente, y le mando un saludo también a mi profesor que siempre decía esto, y seguro que está escuchando, el profesor Omar Noria, que está en Ohio, creo que está en los Estados Unidos. La política es aquello que se decía en buena parte cuando estaba Chávez, es la política como espectáculo. La política en el siglo XXI es para verse y ser visto. Usted no puede hacer nada en política que no sea visto. De hecho, muchos de los trabajos de Maquiavelo eran sobre eso. Sobre cómo el príncipe tenía que conducirse públicamente. Porque era esencialmente el ejercicio político una cosa sometida al escrutinio público. Entonces yo no sé si es que este va a hacer política en el baño de su casa para que no lo vean y no le digan nada y no le... Pero cuando usted se mete a político, usted tiene que tener esa, digamos, esa consideración especial. Y cuando usted se mete a político y además está en un cargo de elección popular en ejercicio, usted generalmente, si es del Poder Ejecutivo, maneja recursos públicos. Entonces la cosa es tanto y más delicada. Usted tiene que rendir cuenta por esos recursos públicos que usted maneja. Y entonces ahí se ve, como en países tales como España, entonces son tertulias interminables sobre qué hace y qué no hace determinado político. Ojo, a veces allá se les va la mano también. Y entonces es que si el tipo se vistió bien o no se vistió bien. No, ese no es el asunto. El asunto es qué se hace con los recursos públicos, que son suyos y son míos. Lo que pasa es que en Venezuela tenemos una cultura de no llorar lo público, porque como no es de nadie, y como además acá todo nos viene dado cuando nacemos, porque ese es el mito fundacional de Venezuela, que este es el país y la tierra de gracia. Entonces nada es de nadie y a nadie le duele nada. Pero los recursos públicos sí tienen dolientes. Porque cuando usted es, y así generalmente se reconoce al ciudadano en términos modernos, ¿no? En los países de primer mundo, y estoy hablando de Estados Unidos, Inglaterra, cuando usted es un pagador de impuestos, que es de lo que subsiste el Estado moderno en todos los países, porque el Estado no se financia como en Venezuela, que es que se financia solo porque tiene petróleo. En otros países no tienen petróleo. Entonces el Estado no tiene de qué vivir y tiene que vivir de los ciudadanos. Entonces usted le paga el sueldo al gobernante y usted tiene todo el derecho de cuestionar al gobernante. Entonces cuando usted es esencialmente como ciudadano antes un taxpayer, o sea, un pagador de impuestos, usted tiene todo el derecho de quejarse y de quejarse todas las veces que le dé la gana. Entonces está fuera de lugar Albert José González, el que mandó a callar a todo el mundo en Twitter porque le daba fastidio las opiniones de la gente en Twitter. Y leo también, antes de darle el paso a las llamadas y hacer el corte primero y luego darle el paso a la participación de ustedes a través del 4829750, leo también que en el estado Falcón, en Punto Fijo específicamente, donde por cierto había Puerto Libre, no sé si todavía hay Puerto Libre en Punto Fijo, ¿no? Y la gente se iba a comprar cosas, electrodomésticos, licores y todas esas cosas allá. Detuvieron al jefe del SAIME. ¿Por qué? Porque el señor solicitaba dinero a cambio de gestionar los pasaportes. Se acordaron de que los funcionarios del SAIME parece que tienen una rosca con los pasaportes. Mire, yo les tengo de ese cuento un carrete de hilo. Todo el gentío que yo conozco que han hecho y deshecho para poder sacar o renovar el pasaporte. En Caracas, en todas partes. Entonces, yo cuando leí esto, el señor se llama Franklin Jesús Bello, jefe de la oficina del SAIME en Punto Fijo. Fue privado de libertad por el Ministerio Público por extorsionar a una persona pidiéndole dinero a cambio de agilizarle los trámites en relación con la prórroga de su pasaporte. Este hecho fue denunciado el 22 de diciembre de 2017. La Fiscalía Séptima del Estado Falcón, durante la presentación, denunció a Bello por el delito de concusión, de acuerdo con lo previsto en la Ley contra la Corrupción. Imagínese usted, él le pedía, según lo que dice acá, le pedía $20 a la gente por acelerar la diligencia del trámite de la renovación o la extensión del pasaporte. $20. Yo creo que estaba quedándose corto porque yo los cuentos que he escuchado son de varios ceros más. Y por supuesto en dólares, porque nada en bolívares. Entonces esta gente que se aprovecha de ese espíritu que lamentablemente recorre a Venezuela, y sobre todo a los jóvenes venezolanos, de que es que no ven futuro y entonces tienen que irse del país, y entonces la gente empieza a correr, que sea a apostillar unos títulos, que sea a sacar unas credenciales, a una constancia, que sea a ver cómo renueva el pasaporte. Y estos miserables que se aprovechan de la gente que está corriendo, que además está en un estado mental que no le permite reposar las ideas, porque uno cuando está en esos ires y venires de que, mira, me tengo que ir, ¿qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi papá? ¿Qué voy a hacer con mi abuela? ¿Qué va a estar pensando uno? Entonces empieza a extorsionar a la gente, porque esto es extorsión.
estos miserables. Entonces ahora sacan a uno y yo leo esto y digo, este es el chino de Recadi, número 2. Uno por allá en Falcón y los que están aquí en Caracas y los que están en las principales ciudades del país, que han generado una red de corrupción increíble, porque todo el cuento siempre es, a Venezuela tienen que ponerle debajo del himno nacional o del escudo nacional, tienen que ponerle un lema nuevo. No hay material. ¿Cómo que no hay material, chicos? Es una hoja de papel, un cartón. Claro, que tiene unas características especiales, ¿no? Las libretas con las que se confecciona un pasaporte. Pero ¿qué es eso? Ni que esto fuese, no sé, rubíes, zafiros, esmeraldas. Que no hay material. Esa es la excusa todo el tiempo. El no hay material es dame, mójame la mano. Entonces, ojalá que esto, lo que pasa es que yo sé que yo no confío en nada de estas cosas, estas purguitas tontas. Esto es para sacar una noticia y decir, mira, estamos haciendo las cosas. Pero ojalá que esto se replicara en todos esos focos de corrupción que tienen con el pasaporte en tantas partes del país, aprovechándose de la gente que está prácticamente en desbandada, porque eso es, huyendo. Entonces, como la gente tiene que irse corriendo, empiezan a, no, tienes que darme tanto, porque si no, no hay material. Oh, delincuentes. Vamos a irnos a la pausa comercial y venimos con la participación de ustedes a través del 482-9750, a través de nuestra cuenta en Twitter, que es @RCR750, y de nuestro servicio de mensajería de texto Dilo 3456. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Si en Instagram visitas la cuenta @lenelshot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. Lenelshot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. Lenelshot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpoeste, diagonal al estacionamiento de Sambil. Lenelshot es moda y algo más. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes. Desde el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. A partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Y tenemos ya participación de ustedes a través de nuestros teléfonos, a través de la cuenta de Twitter y a través del sistema Dilo. Vamos con los mensajes del Twitter primero. Por acá nos dice Juana Santoya.
Hola, Neo Adolfo. Desde que el SAIME inventó lo de la prórroga, no se puede acceder al pago de pasaporte express. ¿Será que están esperando volver a aumentar para poder abrir la página? Esa página creo que ha estado con altibajos. De hecho, la mayoría del tiempo está caída si usted se mete allá a tratar de hacer alguna diligencia, ¿no? Solo yo. Dice, pero si hay materiales, por ejemplo, para sacar el carnet de la patria. Eso es importante. También Rubén Abreu, a propósito de los productos venezolanos, dice, Neomar, hay un rublo en el que tenemos algo despreciado y que toda la vida ha sido muy bondadoso a la hora de exportarse, el mango. Una mermelada bien servida produce dólares y puede generar riqueza. Yo estoy de acuerdo. Hay frutas que se han convertido en puntales de muchos países, ¿no? En términos de lo que pueden producir. Y el mango es una de esas frutas tropicales que no se da, por ejemplo, en los climas fríos. En Europa, como aprecian el mango, ¿no? Y en los mismos Estados Unidos. Y un mango te puede costar $2, $3, no sé. Un manguito. Porque es una cosa... Bueno, es como comprar kiwis en Venezuela. Pues. Yo recuerdo cuando la gente compraba kiwi en Venezuela, en una cosa exótica, ¿no? Y era muy caro el kiwi. Entonces, ese tipo de cosas no tienen por qué disminuir a un país en su visión, digamos, desde afuera. O sea, que digan, no, que este país lo que vive es de exportar tal cosa. Bueno, pero es que es un producto que te está generando riqueza. En Venezuela ni eso. En Venezuela no tenemos ni una fruta, ni siquiera que sea algo que esté atado a la generación de riqueza. También Alba Medina, a quien saludamos, está en Tampa, Florida, dice, trabajé 17 años en PDVSA, en la gerencia de recursos humanos y digo con propiedad que teníamos uno de los mejores procesos de captación, desarrollo de carrera, remuneraciones y adiestramiento del personal, a la altura de las mejores empresas del mundo, desde Tampa, dice Alba. Bueno, y sí, PDVSA estaba rankeada en un momento, creo que como una de las mejores 10 petroleras del mundo, de las mejores empresas petroleras del mundo. Estuvo en ese ranking. Ya obviamente todo está alejado de eso, ¿no? Jorge Orlando Borjas dice, cuando uno escucha o lee las quejas de los empleados de PDVSA, ya uno entiende por qué el litro de aceite está en 1.200.000 bolívares. Si lo consigue, Jorge Orlando. Dice Jorge Orlando, PDVSA es la nueva Sidor. Porque además hay toda una... y eso de la nueva Sidor, hay toda una mitología, ¿no? Bueno, no es una mitología, sino una especie de San Benito que se le colgó a Sidor, ¿no? Y cuando usted quiere decir algo, no, que tal es como Sidor, que por el tema de la improductividad, ¿no? El que llegó una empresa básica tan vital, tan puntal dentro del Estado, ¿no? Pero ese es el colapso del Estado como empresario. Esa es, digamos, la cara que no vemos solo en PDVSA, que no vemos solo en Sidor, que usted la ve en el tema cementero también, cuando se expropió a Cemex, yo no sé si Vencemos, todavía existía cuando eso, pero todas esas empresas de cemento que estaban en manos privadas, el Estado no tiene nada que hacer en eso. Si el Estado requiere esas materias primas para generar sus obras de infraestructura, tiene que acordar con el sector privado. Y todo el relato de aquello es que no han logrado crear niveles de producción satisfactorios y de calidad menos, pues. Pero por lo menos de cantidad, que es lo primero que uno espera, nada. Otra empresa que me viene a la mente, Lácteos Los Andes, nada. Agroisleña, ¿para qué más señas, no? La CanTV todavía allí va más o menos. No sabría yo decir en qué estado está, porque no tengo los registros contables de la CanTV ni nada. Pero la prestación del internet ya te habla mucho de la calidad, hablando de calidad, del servicio de telefonía, del servicio de... Bueno, de telefonía podemos hablar de Movilnet y lo que cuesta que salga una llamada de Movilnet o de que te caiga una llamada a Movilnet. Entonces, no hay una sola empresa que tú digas, mira, esta se salva, esta lo ha hecho bien, esta podríamos considerar dejarla todavía en manos del Ejecutivo Nacional. Y ni siquiera estoy hablando, ojo, no estoy hablando ni siquiera de que sea el chavismo, aunque obviamente, que es que el chavismo está desprovisto de mecanismos de contraloría, de rendición de informes, de productividad, todo lo demás. No es un criterio que tengan allí en mente. Obviamente el criterio es de adscripción partidista. Y no es de adscripción partidista de gratis, sino de tener nóminas públicas abultadas para que eso de alguna manera pueda ser controlado de cara a los procesos electorales y vivir ratificando al gobierno y al gobernante de turno. Eso es más que evidente. Sino que es algo que, ojo, yo creo que hay que revisar hasta en futuros gobiernos. La cantidad de empresas que... vamos a ponernos idealistas, ¿no? Cambia el gobierno, el señor Nicolás Maduro sale democrática, pacífica y electoralmente del poder, viene un nuevo presidente, mire, tiene que ver
de la cantidad de empresas de las que tiene que despojarse en términos de su administración. No puede ser que el Estado siga manejando todo eso, porque no puede manejar tantas cosas. Bueno, y dice César que la primera gran empresa que maneja el Estado venezolano es el Tribunal Supremo de Justicia. Que allí, bueno, yo estoy seguro, allí se crean riquezas enormes, ¿no, César? Lo que pasa es que están en pocas manos, son oligarquías, pero al final de cuentas se generan riquezas. Pasan la plata parejo por allí. Vamos a tener ya con nosotros a los oyentes a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Habla por acá Lorenzo Fígalo. Lorenzo, bienvenido, adelante. Gracias. Bueno, uno se pregunta cantidad de cosas. Por ejemplo, los ministros. ¿Cuánto gana un ministro? Porque a uno le gustaría saber y comparar estilo de vida, forma de vida y salario, por una parte. Por otra parte, ahora el ministro de Planificación o vicepresidente de Planificación, que habla de despegue económico. Y uno se pregunta, ¿cuál despegue económico? Esa persona sale a la calle y ve todo lo que se está viviendo, lo que viven las personas en la calle, y además de eso, sí es despegue económico porque además ponen que el desempleo, está la tasa de desempleo en 4%, en 5%, que me digan a mí dónde están los empleos, en cuáles sectores, cuáles son las empresas, para decir que hay prácticamente todo el mundo está empleado. Entonces son datos importantes que jamás revelan, igual que con la misión vivienda. Perfecto, se hacen viviendas, pero que digan dónde quedan esos conjuntos residenciales, cómo se llaman, en qué localidades, en qué sectores del país está. Eso jamás lo dicen, sino dicen números genéricos, pero nunca nada en específico por sector y por lugar. Muchísimas gracias, Neomar. No, gracias a usted, Lorenzo. Usted es un ciudadano en todo sentido, porque usted está informado y usted pide respuestas. Usted se ha hecho una pregunta que es esencial. ¿Cuánto gana un ministro? ¿Da el sueldo de un ministro para pagar una de las camionetas que generalmente lucen en la escolta que tienen estos ministros? Porque no salen con una. Sale una donde va el ministro, y si son modestos llevan dos, una adelante y una detrás, que le hacen la escolta. Y estamos hablando de 3 camionetas. Cada camioneta de esas, que cuando yo las veo en la calle, yo digo, bueno, no, la única forma, ¿no? Tienen que estar en las mieles del poder, es la única forma. Cada camioneta de esas vale por lo menos $60,000. En camionetas ya hay $180,000. ¿De dónde saca usted para eso? Ah, que son vehículos del Estado. ¿Y por qué los carga para arriba y para abajo? Y las cuentas, y las visitas a los restaurantes, y los trajes. No hay manera. Es que usted se pone a hacer la matemática y no hay manera. No hay manera. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama? Con Leandro Rossi. Leandro, bienvenido. Yo estoy llamando por 2 cositas. Una primera pregunta, quería saber si Daniel Lara regresa. No he seguido bien los programas y no sé realmente si regresa. Y segundo, quiero plantear una problemática que estamos sufriendo los padres ahorita en Venezuela. Yo tengo una niña de 2 años y tengo una niña de 6 meses. Tengo 33 años y no pretendo irme del país. Y no conseguimos vacunas. Es una reflexión que hacemos porque todos los venezolanos que votamos, todos los venezolanos que estamos aquí y mayores de 4 años, todos, absolutamente todos, han sido vacunados, mal que bien. Y los nuevos venezolanos que están naciendo en estos años comunistas no pueden tener acceso a sus vacunas. Es una problemática terrible y que nadie da respuesta a eso. Muchas gracias. Mira, Leandro, una cosa tan esencial como las vacunas, que de alguna manera te daban ya por descontado el hecho de que tú no ibas a sufrir de determinadas patologías que son típicas de la infancia, por ejemplo. Ya es algo que no se da por descontado en Venezuela. Y yo te agradezco que traigas esa reflexión al programa, porque nosotros parece que nos vamos acostumbrando, ¿no? Y nos vamos acostumbrando a que cosas que antes ya dábamos por derechos inalienables, derechos adquiridos que obviamente no tienen devolución, no tienen posibilidad alguna de retroceso. Ahora, bueno, terminamos aceptando que es que sí, tuvieron un retroceso y bueno, no se puede hacer más nada. Y entre esas cosas estaban las vacunas. Venezuela, por muchos años, muchas décadas,
fue pionera en materia de lucha contra epidemias, contra pandemias, contra enfermedades, digamos, que azotaban al grueso de la población y sobre todo a los sectores populares. Y en este gobierno, y sobre todo en los últimos años, el tema de las vacunas se ha descuidado muchísimo. Y esto pasa también a engrosar la lista, los niños, digo yo, que quedan expuestos, por ejemplo, por no tener sus vacunas. Pasan a engrosar la lista de potenciales agentes, de resultar lesionados o de resultar con agravamientos en su condición de salud, que ya es gruesa por ejemplo, las personas de la tercera edad que no tienen antihipertensivos o que no tienen insulina para la diabetes o que no tienen, ya los pacientes que tienen condición de salud agravada, que son pacientes oncológicos, por ejemplo, que no tienen acceso a esos tratamientos, los antirretrovirales de las personas que tienen VIH, la medicación que toman las personas que tienen Alzheimer, que tienen mal de Parkinson. Entonces son como los grandes olvidados, pero en el fondo no son grupos específicos, todos somos los grandes olvidados. Somos dejados a nuestra suerte, en medio de lo que yo he llamado una especie de darwinismo social a la chavista, donde sobrevive el más apto. Usted sabe que la teoría de Darwin dice que es la teoría de la evolución, al final de cuentas, dice que en las sociedades las especies sobreviven en función de sus capacidades, pues, y que las que terminan sobreviviendo son las que tenían que sobrevivir. Y que las demás, que terminan pereciendo en el camino, exterminadas a veces por estas otras especies, porque se las comen, porque las matan, o porque las mata el medio ambiental en el que viven, bueno, eso tenía que ser así. Yo no creo que nosotros tengamos que pensar así, al menos en términos de la sociedad venezolana. De que es que solo tienen que sobrevivir los más aptos. Imagínese usted, ¿es que acaso la gente tiene culpa de enfermarse? ¿Es que acaso la gente tiene culpa de llegar a 80 años de edad? ¿Y después qué? ¿Los mandamos para dónde? ¿Para la bonanza? Esa es la tragedia que en el fondo subyace en las actuaciones del gobierno. Dejar a la gente a su suerte. Y en medio toda la cháchara y toda la perorata de reivindicación popular y tal, típica, pero que no tiene comparecencia en los hechos reales, en la práctica. No hay allí un reflejo real de que esto sea así. Vamos con otra llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Aníbal Castillo, de Petaquil, Estado Vargas. Aníbal, bienvenido, adelante. Gracias, Neumar. Un saludo para Daniel Lara. Bueno, siempre los oigo. Lo único que yo quisiera hablar es que, mira, estamos viviendo una tragedia que, mira, no se vive. Mira, nosotros, yo soy del campo, aquí de una zona agrícola. Esto está abandonado, no se consigue semilla, los productos se consiguen demasiado carísimos. Este es un bachaqueo con los productos de agrícola que nos tienen, bueno, estamos abandonando el campo, ya uno no puede ni trabajar. Y uno lo que quiere es que tratar de solucionar, salir de este caos que nos tienen. Nadie nos busca solución, nadie nos apoya. La humanidad se está acabando en sí mismo. Uno mismo ya está llegando a un extremo que dice, bueno, ¿qué hago? Hoy vivía feliz en su casita, en su trabajo. El campo era feliz. Ustedes vienen y lo que ven es abandono, desnutrición, la gente no come bien, la gente no vive como se vivía antes, como se vivía en la cuarta, como dicen que la mal llamada que la llaman, la mal llamada Cuarta República. Imagínese usted, aquí, no sé, para salir de esto uno dice, quisiera agarrar y irme, uno abandona pues, pero uno dice Venezuela es Venezuela y aquí no salgo sino bueno para el cementerio. Bueno, Aníbal, tú lo has dicho todo, además con ese sentir propio de la gente del campo, y lo digo en el buen sentido del término, porque yo siento que la gente del campo percibe a Venezuela de alguna manera como con más aprehensión, o sea, le tienen alguna especie de amor especial a la tierra, ¿no? Y tú decías una frase que a mí me llama a la reflexión, y es esa de la humanidad se está acabando a sí misma. Y esto que parece un pasaje bíblico, o que parece una cosa tremendista, de esa que puede uno escucharle a un predicador evangélico en la calle que dice, bueno, ¿y este de qué está hablando? Con el respeto a la comunidad evangélica, sino que a veces uno dice, bueno, ¿y de qué es eso? Yo siento que esa frase aplica perfectamente a Venezuela. Vamos a hacer el corte y a la vuelta digo por qué. Todo lo que ha ocurrido en los últimos días
me lleva a pensar a mí en esa frase. Los venezolanos nos estamos acabando a nosotros mismos. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, la humanidad se está comiendo o acabando a sí misma. Era la frase precedente, la del corte anterior. Cuando yo leía, por ejemplo, a la periodista del Estado Bolívar, Pableisa Hostos, el día de ayer, que hablaba de saqueos, pero ni siquiera a los comercios, que ya es preocupante, sino a viviendas, o sea, las residencias de particulares, en un sector del Estado Bolívar que se llama Las Amazonas. Tenía aquí apuntado. Yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Esto es, en el fondo, de lo que hablaba Daniel en uno de los programas de diciembre. Creo que hablamos de esto. Y él determinaba esta situación como la búsqueda de la guerra del pueblo contra el pueblo. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, básicamente que en medio de una situación de carestía total, donde los ciudadanos ya no son ciudadanos, porque ya ni siquiera tienen derechos. Usted no tiene derecho a nada. En realidad, nadie lo respeta. Usted está en un ventetú, en una, como decía la canción, en la selva de cemento. Usted ve lo que hace. En medio de eso, donde usted ya no es ciudadano, sino que es más o menos un mendigo, porque usted está viendo que agarra, usted practica el se vale todo. Usted hace lo que puede hacer. Y usted toma lo que puede tomar. Y en el fondo, entonces, termina esto en una confrontación que yo particularmente, o a mí particularmente, me genera muchos temores, donde aquí se pueda llegar a un punto en el que la gente termine metiéndose en la casa de los demás. Ah, no, porque aquel tiene. ¿Qué tiene? En Venezuela nadie tiene nada. En Venezuela todos estamos mal. Unos más que otros. Pero en Venezuela nadie tiene una existencia digna en estos momentos. Pero que se haya llegado a saquear quintas, casas, lo que sea, lo que fuere, en el Estado Bolívar, ya revela la magnitud de la situación. Porque ¿sabe qué es lo triste de la guerra del pueblo contra el pueblo? Que mientras el pueblo se pelea, los jerarcas del poder están tranquilos. Y eso no tumba gobierno. Eso se queda allí, sin que se mueva ni una brizna de paja. Entonces, estamos hablando de una situación en la que
lamentablemente el chavismo, la nomenclatura gobernante, se aisló de la totalidad de la sociedad. La sociedad existe en cuanto es ella toda, aquella que se decía clase baja, clase media alta, clase media baja, clase alta, es toda una amalgama completa, una amalgama que está metida en un gran problema, mientras el chavismo es otra cosa. Hablo del chavismo gobernante, ojo, porque hay gente que todavía cree en esto y está muy mal, está pasando las de Caín. Pero estoy hablando de los jerarcas del poder, no tienen nada que ver con esto. Se aislaron y es un fenómeno típico, yo he hablado de esto en más de una ocasión en este programa también, cuando ya casi nos vamos. Es un fenómeno típico de los regímenes comunistas de todo el mundo, en toda la historia. Clases que se generan a partir del poder, donde el margen, digamos, de diferencia entre el común de la población y los que gobiernan es abismal, pero estoy hablando de abismal, donde usted contrarresta lo que tiene un jerarca del poder y son mansiones bañadas en oro y lo que tiene el común del ciudadano o de lo que queda de un ciudadano en medio de esos sistemas es una casa cayéndose al borde de un precipicio, si es que le queda una casa y le queda una tabla y un pedazo de zinc. O sea, quiero graficar con esto la dramaticidad del asunto, lo drástico del asunto. No podemos llegar a eso. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que direccionar esfuerzos. Los culpables están allí. Los culpables no son los comerciantes. Los culpables no son los que usted cree que tienen un poquito más y que no, que son ricos. Nadie está bien en Venezuela al día de hoy. A nadie se le respeta. Hay que luchar para que se nos respete a todos. En la medida de nuestras diferencias, en la medida de nuestras capacidades, que siempre son disímiles, los seres humanos no somos iguales, de cara al futuro. Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que tenemos que buscar. Vamos a despedirnos por el día de hoy y mañana volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR. Nosotros les damos las gracias por estar allí y les decimos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar